en un ámbito académico que dos personas como Pepa Fernández y Paco Álvarez inauguren esta iniciativa, ¿no? Pues simplemente porque la comunicación es esencial y porque tiene mucho mérito el que en un país como el nuestro un programa lleve 14 ediciones, vaya a empezar su 14ª edición, sabiendo que está salvando un equipo de profesionales espléndido, y ese es uno de los méritos de Pepa Fernández, ¿no? El que haya conseguido trabajar durante todos estos años teniendo la chispa de lo que es intuir qué gente merece la pena, qué gente tiene cosas que decir en el ámbito profesional, y también en ese ámbito que es el de la radio, que sabéis que es un medio que, a pesar de las crisis, nunca pasa por crisis, porque se sigue manteniendo, incluyendo el desarrollo de tecnologías de la información y de la comunicación, que parecía que primero iban a matar el cine, luego la televisión y siempre la radio, ¿no? Y en ese sentido, pues es fundamental hacer esa reivindicación de una profesional como Pepa, ¿no? Pepa, si tuviéramos que hablar a grandes rasgos de su trayectoria, pues diríamos que ha pasado por prácticamente todos los medios de comunicación de Cataluña, especialmente por Catalunya Radio, COPE Catalunya, TV3, Barcelona Televisió, que sabéis que fue una de las primeras televisiones locales, porque Cataluña es una de las comunidades que desarrolló el ámbito de lo local durante muchísimos años, como de forma pionera. Y ha sido, como he dicho antes, ha dirigido desde 1999, no es un día cualquiera. Por otra parte, entre los premios que hay que destacar, pues figuran 3 micrófonos de plata, la antena de oro, el micrófono de oro y 2 premios Ondas. Y además tiene una vocación académica porque colabora con la Universidad Ramon Llull y semanalmente también ha colaborado en La Mañana de la 1 de Televisión Española. También publicó un libro que se llama Lo que la vida enseña, para el que entrevistó a personajes como José Saramago, Miguel Delibes, María Dolores Pradera, La Bordeta o Josefina Aldecoa. Entre otras cosas, Pepa, además de incorporar a nuestro otro ponente, Paco Álvarez, ha incorporado a personas como Antonio Fraguas Forges, que sabéis que no es una persona que hace chistes para el país, sino que es uno de los pensadores más brillantes de este país. Y además es muy interesante que ese pensador tan brillante tenga humor, porque generalmente nos falta bastante, ¿no? Entonces, esa intuición de Pepa es lo que nos hace que queramos que hablen hoy aquí de cómo crear equipos que han emprendido, que han solidificado la radio en nuestro país y que trabajan desde hace mucho tiempo por esa visión del servicio público de esta categoría. Bueno, presento también, ya para dejarles a ellos exclusivamente en el diálogo, a Francisco Álvarez Molina, bueno, que entre otras cosas ha sido vicepresidente de la Bolsa de París, es un pensador crítico que colabora en el programa de Pepa, pero que también sabéis que tiene su propia empresa, que ha creado con una perspectiva ética, ¿no? Ética Family Office es el nombre de esta empresa. Pero es que además la revista Economía 3 le otorgó en el año 2000 el premio a la personalidad económica del año y fue nombrado por el presidente de la República Francesa en el 2001 Chevalier de l'Ordre du Mérite Civil. Entonces, sentadito me quedé. Y entonces, bueno, Paco sobre todo es una persona fundamentalmente conocedora de la economía, fundamentalmente conocedora también de la comunicación a través de los medios y un símbolo de ese equipo de colaboradores con el que ha contado Pepa durante 14 años y por lo tanto es muy importante desmitificar la idea que las estrellas en los medios de comunicación son seres insolidarios y solo protagonistas, y lo importante es pensar que debemos construir entre todos unos medios de comunicación que crean en esa utopía posible, que es la utopía del futuro de una comunicación al servicio de la sociedad y no una comunicación exclusivamente centrada en el individualismo y en el pensamiento de que es necesario tener estrellas que nos guíen. Es necesario tener equipos que nos ayuden a pensar la realidad y a pensar críticamente la sociedad. Y en estos momentos es fundamental pensar en ello. Muchísimas gracias. Os dejo. Gracias, Agustín. No sé si, yo creo que... A ver, ahora sí, perdón.
Es fuerte que una no sepa encender un micrófono después de tantos años. Gracias, Agustín. La verdad es que cuando él me llamó para proponerme participar en este curso, yo le dije, hombre, yo no me veo hablando de estas cosas. Me convenció por la parte de creadora de equipos, por la parte de trabajadora, porque llevo 30 años trabajando, casi 30 años trabajando en la radio, por la parte de la creatividad que creo que está presente en el trabajo que hacemos y sobre todo por la parte de la ilusión, que es así, la mantenemos intacta desde el primer día. Os decía que llevo 30 años, casi 30, 29, trabajando en el mundo de la radio y la verdad es que ya no sé si la radio forma parte de mi vida o si directamente mi vida es la radio, ¿no? Dirijo efectivamente desde 1999 el programa No es un día cualquiera en Radio Nacional. Es un programa que se ha convertido en un ejemplo de longevidad raro en un medio público. Yo creo que se ha convertido también en un ejemplo de radio cultural y amena, de radio meticulosa pero aparentemente sencilla. Yo diría que es un ejemplo de radio pública, pero de radio pública bien entendida, no como la entienden los políticos, que a veces no la entienden como la entiendo yo. Y a partir de nuestro trabajo creo que sí se pueden extrapolar algunas cosas, algunas características a otras actividades laborales, ¿no? Por ejemplo, la radio solo puede ser acometida con el conocimiento de un profesional, pero con el entusiasmo de un aficionado, con la ilusión de un aficionado. Y creo que eso hay que mantenerlo en cualquier ámbito laboral. La radio, siempre lo digo, nunca miente, nunca miente. Sí puede mentir la televisión, es decir, no todos los medios de comunicación tienen la sinceridad o llevan la sinceridad al mismo nivel. En la televisión eres tú y tus circunstancias, eres tú y tu iluminación, tu vestuario, tu maquillaje, tu peluquería. En la radio eres tu micro y tú, nada más. En la radio somos transparentes y quien nos escucha sabe si estamos tristes, si estamos alegres, si nos estamos creyendo un dato que estamos dando, si lo decimos sinceramente, si no, si estamos leyendo, si no estamos leyendo. Todo eso se nota. Con lo cual, os quiero decir que la voz no se puede disfrazar. La voz es diáfana y eso lo sabéis todos porque cuando habláis con alguien conocido, enseguida os dais cuenta, solo descolgar un teléfono, si esa persona se encuentra bien, se encuentra mal, le pasa algo, ¿no? Pero curiosamente y al mismo tiempo, aparte de esa veracidad que transmite la radio, hay una parte inevitable de fabulación. ¿Por qué? Porque es inevitable ponerle cara a las personas a las que tú escuchas. Cuando tenéis una relación con alguien a través de, pues, solo de sonido, de teléfono, de cualquier contacto solo sonoro, os hacéis una imagen de esa persona, os la imagináis de una determinada manera, que no siempre coincide con la realidad. Yo siempre digo que mis grandes decepciones en la vida han sido dos. No hay nadie menor de edad aquí, no. Los Reyes Magos, la idea que me había hecho yo de los Reyes Magos y mis ídolos radiofónicos, porque no se correspondían en nada a lo que yo había imaginado. Pero bueno, con todo esto de la sinceridad y ese pequeño inciso sobre la fabulación, os quiero contar que mentir en la radio sale carísimo. Es decir, no se puede mentir porque se nota. Y esa sinceridad con la que hacemos las cosas creo que también es extrapolable a otras actividades laborales. Otra característica que considero imprescindible para nuestro programa y también para cualquier equipo de trabajo es el compañerismo. Claro, eso suena, el compañerismo, ¿no? Nosotros vamos un poquito más allá y lo llamaríamos buen rollismo. Yo no concebiría el programa que hacemos sin una relación de amistad entre las personas que trabajamos en él. Pero es una amistad creada en el trabajo. No se trata de trabajar con amiguetes, no. Yo no os puedo asegurar que no conocía a ninguno de mis compañeros antes de empezar este programa en el año 99. Es decir, todos han ido llegando, algunos han pasado, otros han ido quedando, pero nos hemos hecho amiguetes a partir de nuestro trabajo, a partir de hacer radio. A veces me han dicho que el nuestro es un programa cultural, y efectivamente lo es, pero me dicen sin que se note. Eso es muy bueno. Me gusta porque efectivamente creo que contribuimos a difundir la cultura, pero sin engolamientos, sin darnos demasiada importancia. Hablamos de palabras, hablamos de lenguaje, pero también hablamos de cine, de teatro, de economía, de ecología, de gastronomía, de ciencia, de meteorología, de música.
Y quizás por eso, por todo eso que os estoy contando, no tenemos oyentes, sino que tenemos escuchantes. Ya algunos lo sabréis, es una palabra que hemos recuperado. Ni la hemos inventado, ni fue idea nuestra usarla. Lo hicimos a sugerencia de un oyente escuchante gerundense, porque a mí me pareció, cuando él me la propuso, muy bonita y muy adecuada. Todos sabemos que oír no es lo mismo oír que escuchar. Oír es una cosa, escuchar es prestar atención a lo que oímos. Uno oye llover, oye unos pasos sin querer por el pasillo, pero uno escucha a la persona que le está hablando. Y quizás esa es lo que todos deseamos, ¿no? La máxima aspiración del hablante, tener escuchantes, personas que le presten atención. ¿Qué os voy a contar de ese reproche tan manido, ¿no? Es que no me escuchas, es que no me escuchas. Pues bueno, en fin, que es una palabra que ha estado en el diccionario hasta 1992, participio presente el verbo escuchar, y cuando nos dicen, ¿es que os lo habéis inventado? Bueno, pues yo siempre remito a la gente a José María de Pereda, a Luis de Góngora, a Tirso de Molina o a Miguel de Cervantes, que la utilizaron en sus obras con toda la normalidad. Bueno, esto es un paréntesis, que lo de la palabra escuchante me puede. También hay al hablar de este buen rollismo, más que compañerismo, buen rollismo que tenemos entre los compañeros que hacemos el programa, hay un asunto que creo que nos une mucho, y es que recorremos miles de kilómetros todos los años. Al final, si os dais cuenta, cuando uno viaja con la gente es cuando se da cuenta de si te llevas bien, si no te llevas bien, porque los roces que surgen en los viajes, en la convivencia, son los que te demuestran si un equipo está bien fraguado, ¿no? Nosotros creemos que es una obligación de la radio pública llevar la emisión a los pueblos y a las ciudades de España, pero también hacer visibles a los españoles que han tenido que emigrar. Hemos hecho programas en el extranjero hablando con españoles que viven allí. Queremos conseguir que ese lugar o esas personas se conviertan durante unas horas, en nuestro caso durante 2 días, en centro de atención. Y en nuestros viajes hemos conocido a gente muy valiosa. De hecho, es lo único que recordamos después. Nosotros podemos confundir una ermita o una catedral con otra, un río con otro, una montaña con otra, un pueblo incluso con otro pueblo, pero a las personas las recordamos. Yo siempre digo, y lo digo de corazón, que lo que da valor a un lugar es su gente. Y en esos viajes tenemos una ventaja, y es que le ponemos cara a nuestro público, ¿no? Yo ya el otro día lo decía en Vitoria, mira, ya conozco a Maripaz, la abuela de 102 años que siempre nos visita en Vitoria. Cada vez que hacemos el programa en Vitoria digo, Maripaz ya se habrá muerto, pero no, 102 años y ahí sigue. Conozco a Estíbaliz, una escuchante ciega que se coge un autobús sola desde Bilbao para estar en Vitoria también con nosotros ya a primera hora de la mañana. Es decir, puedo poner casi nombre a muchos de los escuchantes que nos acompañan. Y creo que el mejor elogio que hemos recibido en estos 13 años de programa es «sois tal como sonáis». Eso a mí me pareció muy bonito, me lo dijo una escuchante, dice «sois tal como sonáis» o «sonáis tal como sois». Es maravilloso que puedan decirlo de alguien que está trabajando, de alguien que está trabajando con ilusión y con esfuerzo, por supuesto. Hablaba antes... Creo que era Agustín que hablaba de las crisis, las nuevas tecnologías, de la crisis, las nuevas tecnologías. A la radio las nuevas tecnologías nos han favorecido muchísimo. La radio yo creo que es el único medio de comunicación al que Internet no ha perjudicado en absoluto. Los periódicos se han visto perjudicados por Internet, la televisión también, los libros y el cine, en fin, mejor ni mencionarlos. Pero ¿qué pasa con la radio? Pues la radio sigue siendo compatible con todo, con la persona que está haciendo deporte, con el estudiante que está leyendo, con, en fin, cualquier cosa. La radio se ha aliado con Internet. La red nos transporta a lugares donde antes era imposible llegar. Muchísimas personas escuchan nuestro programa desde cualquier lugar del mundo gracias a Internet. También nos permite interactuar con nuestra gente, porque ya os podéis imaginar, Twitter, Facebook, en fin, el correo electrónico han abierto un mundo para esa interrelación. Y en tercer lugar, porque Internet permite la selección. Es decir, tú puedes escuchar un programa, claro, nuestro programa es de fin de semana, empieza a las 8 de la mañana, acaba a la 1, para una franja de edad concreta, que es la vuestra básicamente, pues es un programa prohibitivo. ¿Por qué? Pues porque lo normal es salir de marcha el viernes y el sábado y no estar al pie de la radio a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, te permite escuchar ese programa a cualquier hora, cualquier día de la semana. Con eso os quiero decir que lo que a veces se ve como una amenaza
Internet en nuestro caso se vio como una amenaza, igual que la televisión se vio como una amenaza. ¿La televisión va a matar a la radio? ¿Internet va a matar a la radio y a la televisión? Pues depende. A veces consigues aliarte con las nuevas tecnologías que tanto respeto y tanto miedo te dan y consigues hacerte más fuerte. Yo creo que la radio es un medio que ha salido claramente victorioso en el combate por Internet. Bueno, en fin, es que yo quería hablar más, pero me temo que si no, no va a hablar Paco Álvarez, que es el que os interesa de verdad, porque es el que sabe de economía, es el que sabe del nuevo modelo económico que él propone del bien común, del que hemos hablado muchísimo en la radio. Yo empecé a trabajar con Paco hace 11 años, cuando, con una visión increíble que tuve, dije, esto de la economía se va a poner de moda. Y caray, sí se puso, para desgracia nuestra, ¿no? Pero ya vi en ese momento que nos faltaban conocimientos económicos. Es decir, que estábamos en un mundo en el que la economía tenía un peso descomunal y en cambio no manejábamos ni siquiera el vocabulario básico. Entonces yo le propuse a Paco, en el año, creo que era 2001, en el año 2001, Paco, ¿por qué, a raíz de su libro, del que hablaba también Agustín, ¿por qué no hacemos un vocabulario, un diccionario económico para tener esos términos económicos en la mente y para manejarlos con más fluidez? Y Paco siempre tuvo una norma que aplicaba a rajatabla en el programa, ¿no? Nosotros necesitamos el permiso de conducir nuestras finanzas. Es decir, nosotros debemos ser capaces de tener conocimientos suficientes para manejar nuestro dinero. Es decir, lo de las participaciones preferentes, por ejemplo, seguramente no habría sucedido si todos hubiéramos tenido claro qué son las participaciones preferentes y qué riesgos tienen. Entonces, bueno, creo que hemos hecho una labor, la verdad, bastante meritoria desde la radio. Hemos hecho lo que hemos podido. Ya se ve que no hemos podido mucho, pero en fin, Paco Álvarez sí tiene muchas ideas al respecto. Y después, si tenemos un poquito de tiempo, os voy a mostrar cómo manejamos la creatividad en la radio también. Pero Paco, ahora todo tuyo. Bien, gracias, Pepa. Mis orígenes no son, digamos, profesionales, los medios de comunicación. Nunca pensé que me encontraría, digamos, pues durante 11 años, todos los sábados, en un programa de radio. Nunca pensé tampoco que iba a escribir libros sobre los temas financieros y económicos. Digamos que fue el azar de la vida. Y sí quisiera deciros, con respecto a lo que acaba de decir Pepa, que es verdad que es importante poder tener en cualquier empresa, en cualquier lugar, a buenos profesionales. Pero yo utilizo muy a menudo, por haber participado y sigo participando en otros medios de comunicación, gracias al programa de Pepa, que para hacer la mayonesa podemos tener el mejor aceite posible y las mejores yemas de huevo. Pero hay muchas personas que con esos ingredientes excelentes no saben hacer la mayonesa. Y Pepa sabe hacerlo. Ocurre lo mismo, es verdad, ocurre lo mismo, no lo digo porque sea mi jefa, lo digo porque es verdad. A veces se me corta también, ¿eh? ¿No creéis? Ocurre lo mismo, y lo hemos visto, yo creo, una misma orquesta de músicos excelentes, cambias al director y ya no suena igual. Luego yo creo que esto tiene mucha importancia, es decir, que todos los músicos tienen su importancia, pero el director es básico, ¿no? Bien, con respecto al tema que aquí nos reúne, el tema de la comunicación, yo quisiera deciros que yo vengo de una familia muy humilde y gracias al esfuerzo de mis padres, que fueron como otros españoles que se tuvieron que marchar a Francia en los años 60, pude adquirir conceptos de otra cultura, que es la cultura francesa. Y más tarde, pues en mis funciones de relaciones, de ocuparme de relaciones internacionales de la Bolsa de París, de otras culturas, de otros mundos. Y me di cuenta que, de alguna forma, la economía y las finanzas se veían como algo muy particular dentro de la sociedad. Y no es verdad. El espacio se llama la bolsa y la vida por algo, porque todo está ligado, absolutamente todo. Y yo creo que en la creatividad eso interviene mucho, en líneas generales. Hay que tener
una diversidad enorme de conocimientos, no particularmente profundos, pero sí tener esa mente abierta, no solamente a una especialidad, que es bueno tenerla, sino ser consciente de que lo haremos mucho mejor si estamos abiertos a ver a derechas e izquierdas, enfrente y atrás, otras cosas. Es un poco lo que Agustín indicaba, de diferentes talleres, diferentes cosas, sí todo interviene. Yo recuerdo de una conferencia del profesor Sala y Martí, que está considerado, independientemente de que uno comparta las ideas que él defiende, pero está considerado como uno de los mejores 6 economistas del mundo. Es profesor en la Pompeu Fabra y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y da un ejemplo muy interesante en cuanto al tema de la creatividad, de la gente que intenta encerrarse en un laboratorio para inventar algo. Y entonces él tiene estadísticas, que además cada conferencia que asisto la sigue actualizando, y resulta que de éxitos empresariales en el mundo, el 72% es debido a modificar algo que ya existe. Y lo hace, tiene una conferencia que es extraordinaria, donde tiene una diapositiva, una única diapositiva, donde hay una pizza. No tiene más. Y cuenta la historia de la pizza. Y los éxitos empresariales que la pizza ha tenido. ¿Saben ustedes, por ejemplo, sabéis que quizá que la empresa que ahora se llama los cafés Starbucks, eso es. Bueno, pues los que han generado son los hijos de un señor que se hizo multimillonario cuando, justo después de la crisis de los años 1930, se puso a vender las pizzas por pedazos, cosa que era un pecado mortal en Estados Unidos hasta entonces. Daros cuenta, daros cuenta. Bien, ¿qué es lo que ese señor vio? Pues vio, primero, sabía hacer pizzas, segundo, cómo estaba el contexto social, el hecho de que vendía quizá menos pizza porque alguien no tenía $1 para comprarla, pero sí tenía 25 cents para comprar la cuarta parte, y, cuidado, se saltó una norma, vuelvo a repetir, porque hasta que este señor se lanzó, lo consideraron al principio como haber cometido un pecado capital, porque una pizza siempre te tenía que comer entera, o por lo menos comprarla entera. Bien, pues como esto hay un montón de ejemplos. El señor Newton descubrió la ley de la gravedad haciendo la siesta. En ningún momento, ¿qué pasa? Que tenía conocimientos, pero estaba haciendo la siesta en la naturaleza. Bien, esas son las casualidades, que es otro porcentaje. Luego es modificar lo que ya existe, mirar en nuestro alrededor, qué es lo que estamos haciendo, qué podemos hacer, qué es sobre lo que existe, cómo lo podemos mejorar. Y luego están las casualidades. Pero evidentemente, una vez más que la casualidad llega, debemos tener esa amplitud de conocimientos que nos permitan transformar esa casualidad en algo, entre comillas, nuevo. Bueno, todo esto para deciros que, según las estadísticas del profesor Sala y Martín, solamente el 12% de, vamos a decir, de empresas nuevas y creativas vienen de encerrarse en un laboratorio. Hay un porcentaje, pero es mínimo. Y yo creo que eso es extremadamente importante. En el ámbito puro de la economía y de las finanzas es algo que yo sentí, como os he dicho, por mis orígenes, y de que se quería de alguna forma aislar todo esto, decir que esto era muy complejo, que solamente estaba reservado para una élite. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso? Oye, tú de esto no te preocupes, que esto es muy complicado. Tráeme el dinero a mí, que yo sí sé cómo gestionarlo. Y hemos visto además cómo con esta crisis saben gestionarlo, ¿no? Bien, pues eso para mí es algo verdaderamente importante. Otra cosa también que me parece importante cuando uno, digamos, está abierto a ser creativo, está despierto, es si viene la idea de crear detrás de eso una empresa ¿para qué? ¿Una empresa para qué? Generalmente, por defecto, el modelo económico en el que vivimos nos ha enseñado para hacer pasta. Dinero por el dinero. Ese es el objetivo del modelo en el que vivimos. Nada más que eso. Pues eso hay que cambiarlo. ¿Para qué esa empresa? Últimamente, lo que habéis visto quizá algunos de vosotros, el último programa de Salvados, habéis visto una empresa que se encuentra en Cataluña, al sur de Olot, que se llama La Fageda, F-A-G-E-D-A,
que fabrica yogures. Bueno, pues su creador explica muy simplemente... Que se llama Cristóbal Colón. Que se llama Cristóbal Colón. Bueno, entonces ya que dices eso, cuento la anécdota porque es terrible. La creó hace 30 años. El objetivo era ocuparse de discapacitados mentales. Él es psicólogo y psiquiatra, y se dio cuenta, hace 30 años, yo creo que otros también, que dar una ocupación y una responsabilidad a esas personas era tan o más eficaz que tratarles, que había que tratarles o darles medicamentos. Y para eso dijo, voy a crear una empresa. Y como su abuela parece ser que hacía yogures muy buenos y que su madre también, dijo, pues voy a intentarlo con los yogures. Pero el objetivo no era ganar dinero. Cuidado, la empresa gana dinero, ¿eh? No se da la espalda al beneficio, no se da la espalda a la cifra de negocios, pero os doy este ejemplo muy concreto, pero bueno, quería contaros también que envió a la obra social de la Caixa un documento describiendo cuál era su proyecto, puso su nombre pero no puso su apellido. Porque claro, firmado por Cristóbal Colón. Ocuparse de temas mentales, firmado por Cristóbal Colón, pero claro, le llamaron porque interesó a la Caixa. Hace 30 años pedían $500,000 de pesetas para arrancar su empresa, y entonces, claro, ahí le pidieron cómo se llamaba. Y entonces él cuenta la cara que puso el empleado de la Caixa cuando escuchó Cristóbal Colón. Dice, es que se veía en su cara que tenía ganas de decirme, y yo soy Napoleón Bonaparte, porque estaba el contexto así. Bien, a mí me parece verdaderamente algo muy importante. Otra cosa que no debemos tener rubor y que los chinos aplican muy bien. Copiar es crear. Duplicar no. Copiar sí. Copiamos a nuestros padres en la forma de andar, en la forma de hablar, y luego lo adaptamos. Y eso es creatividad. Y no hay que tener miedo, lo decía Confucio, pero no hay que tener miedo. En esto de la creatividad, del emprendimiento, yo creo que muchas veces tenemos un cierto número de barreras nosotros mismos que yo creo que el modelo económico, no creo, estoy convencido, nos ha impuesto, porque el modelo económico quiere que funcionemos de cierta forma y quiere que tengamos en mente el tema del dinero constantemente. Y doy un ejemplo. ¿Qué mide la riqueza de un país? El Producto Interior Bruto. ¿Sí o no? ¿Y qué es el Producto Interior Bruto? El hecho de que el país tiene más pasta que el año anterior. Pero el Producto Interior Bruto traduce que ese país es una democracia o una dictadura. ¿Traduce si ese país ha crecido discriminando a muchas de las personas de ese país? ¿Traduce si ese país está haciendo mucho dinero porque es el mayor fabricante de armas del mundo, etcétera? ¿Traduce el PIB eso? No. Los beneficios de una empresa, cualquier empresa, que aplaudimos, oye, ha incrementado el 13% su beneficio. ¿Esa cifra qué traduce de la empresa? ¿Traduce que se trata de la misma forma para el mismo puesto de trabajo, con un mismo salario, a un hombre o una mujer? ¿Traduce que esa empresa utiliza quizá mano de obra en el extranjero infantil explotada? No traduce nada de eso. Y entonces, el modelo tiene esas características, que es el lucro, por el lucro, y eso yo creo que tenemos que cambiarlo. Y en el tema de la creatividad, a mí me gustaría que esto se tuviese en cuenta. Que tuviésemos en cuenta, hay que ser creativos, es verdad que tenemos que cambiar el modelo, porque también Agustín ha dicho algo que me interesa mucho, que habla del individuo, pero no el individuo para cada uno de nosotros en nuestro rincón, no. Tener un modelo económico que va de abajo a arriba, y no de arriba a abajo, que es el modelo que tenemos actualmente, donde nos vienen cosas de arriba que nos llueven y no sabemos muy bien. Eso lo tenemos que cambiar, es posible. No encerrándonos, no, colaborando entre nosotros y haciendo que efectivamente, hombre, yo diría, cuando yo nací, pues fui el resultado, digamos, de dos células que se encontraron, se desarrollaron y nací. Lo primero que me ocurrió fue conocer a mis padres, luego pues a mi familia, luego la casa en la que vivía, luego el edificio, luego el barrio, luego el pueblo o la ciudad, luego el país. En ese sentido, ese es el sentido natural, yo diría, de mi desarrollo. Y lo que estamos viviendo ahora es al contrario. Es como si el mundo empezase en Bruselas o en Nueva York y todo para abajo. Os doy un ejemplo. Estaba en Santander, hará 3 semanas, haciendo una conferencia sobre precisamente el modelo económico, que voy a dar unas pinceladas rápidamente, el modelo económico del bien común, hablando de esto.
Y entonces, al final de la conferencia, viene un señor ganadero que gana su vida, es tercera generación, vendiendo leche y teniendo vacas. Y entonces me dice, es que tiene usted totalmente razón. ¿Sabe usted que yo recibo cada 3 meses una carta de Bruselas en la que se me dice que mis vacas tienen que dar 17 litros de leche por semana? Y luego, 3 meses después 15 y 3 meses después 20. Entonces yo voy a ver a la Manola, le decía con muchas gracias, decía, Manola, que tocan 17. Dice, pero claro, al cabo de cierto tiempo, en el sindicato, dijimos, oye, ¿por qué no vamos a ver a Bruselas, a ver a esas personas que nos dicen cuántos litros de leche tienen que dar nuestras vacas para comprender el por qué? Y fueron. Y, oh sorpresa, ¿qué descubrieron? Que esos señores no tienen ni repajolera idea de lo que es una vaca, ni repajolera idea de cómo se cría una vaca, ni cómo se da la leche. Ahora sí, la leche sí porque la beben, es lo único que conocían. Y en realidad trabajan con hojas Excel y lo que determinan en función de la oferta y la demanda es un precio medio para que las grandes multinacionales que venden la leche puedan hacer beneficio. Pero eso lo hacen con la leche, con el trigo, con el azúcar, con todo. Es decir, son señores que se pueden cambiar de sitio, pero la materia prima ni idea. Bueno, esto es un ejemplo concreto, digamos, de lo que el modelo es. En esa búsqueda, vamos a decir, de un modelo alternativo, yo hace mucho tiempo que defiendo esa idea de que tenemos que ver, hemos abandonado nuestros entornos próximos. ¿De qué vivían los pueblos hace 20 años? Muro de Alcoy, que conocemos muy bien con Pepa, vivían de la viña y del olivo. Europa, cuando entramos en Europa, daba dinero para arrancar viñas y arrancar olivos, porque precisamente se quería mantener un precio medio de la uva y de la aceituna. ¿Y qué pasó una vez que en ese pueblo se gastaron el dinero que les habían dado para arrancar? Pues estaban muy contentos. ¿Qué pasó? Pues empezó a abandonarse, la gente se empezó a ir, el paisaje totalmente abandonado, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos que a partir de ahí y de otras reflexiones, pues me crucé con Christian Felber, que es un austriaco que hace 3 años escribió un libro en alemán, que ya ha sido traducido y ha aparecido en el mes de junio aquí en España, que se llama El modelo económico del bien común. ¿Qué es lo que hace ese modelo? Muy simplemente, no le da la espalda al dinero, utiliza el dinero. Dinero herramienta, no objetivo. Y lo que pone es en una matriz unos valores, de los que hemos estado hablando, solidaridad, cooperación, etcétera, y en vertical pone a los empresarios, a los empleados, al ámbito donde trabaja la empresa, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se cruza, se analiza y ya hay, bueno, además la Falleda, el ejemplo que he dado hace un rato, es un ejemplo concreto que existe desde hace 30 años. Quiero decir con esto que Christian Felber en realidad no ha inventado nada. Lo que ha hecho es mirar a su alrededor y ver que ya existían cosas que él pensaba, y lo que ha hecho es concretar y dar herramientas que se tenía que desarrollar más. Aquí en España esto se está desarrollando a una velocidad terrible, que además a mí me da un poco miedo porque estas cosas tampoco se cambian de un día para otro, pero bueno, está bien que esta dinámica exista. Para daros un ejemplo, por ejemplo, en el modelo del bien común se define también lo que es un salario mínimo y un salario máximo en una empresa, con factores. En la Falleda el factor es 4. Es decir, que Cristóbal Colón, que el salario mínimo que tiene es de 800 euros, gana 3.200 euros. Y es transparente. Es el que más gana. Cristóbal Colón, que además es el propietario. Bien, pues ese tipo de cosas, introducir eso. Os puedo decir que en Francia el actual nuevo presidente, François Hollande, ha introducido en las empresas públicas un factor de 20. Es decir, salario mínimo 1, máximo 20, que no está mal. Si uno gana 1.000 euros y otro 20.000 al mes, no está mal. Pero, no recuerdo ahora, me parece que eso hace una reducción en las empresas públicas del orden de algo así como 1.200 millones de euros, menos de lo que ahora existe. Os puedo decir, no sé, bueno, ya que hablo de eso, para vuestra información, el factor en España entre salario mínimo interprofesional y la media, haciendo las medias, es de 3.200. Bueno, hay un montón de ejemplos así. También digamos que son cosas que no son nuevas, vuelvo a repetir. Entonces, Christian se ha basado en lo que es el comercio justo, tema de cooperativas, que tú también hablabas hace un rato, Agustín. Pues todas estas cosas están ahí y yo pues os aconsejo, si no lo habéis hecho, no tengo absolutamente ningún porcentaje sobre la venta de los libros de Christian en España ni en el extranjero,
Pero si podéis leer el libro, está estupendamente hecho y está muy claro. Bien, y yo me voy a parar ahora para poder quizá poder responder a vuestras preguntas, si tenéis alguna pregunta. Y sí quiero precisar, efectivamente es posible, y lo he podido demostrar, ya no soy el único, ya somos muchos en España, que se puede tener un permiso de conducir nuestras finanzas y que también tenemos que tener en cuenta que el modelo que está dentro de lo que es el bien común no es la economía por un lado, la sociedad por otro, el medio ambiente por otro, no. Todo está ligado, absolutamente todo. Y es importante también que sepamos que la educación en todo esto es básica, es básica. Y ahora sí que termino precisamente con un proverbio chino que a mí me gusta mucho y que dice: si quieres comer durante un año, pues tienes que sembrar semillas. Si quieres comer entre 5, 10, 12 años, tienes que sembrar árboles. Pero si quieres comer toda la vida, tienes que educar al pueblo. Y otro, este africano, proverbio que dice: mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, cambiarán la faz de la tierra. Yo creo que tenemos que ser humildes y saber que si empezamos desde abajo, con la mente abierta a todos los ámbitos, ahí vendrá la creatividad, las modificaciones que necesitamos, etcétera, y podremos cambiar, si no nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos, un modelo que actualmente está machacando a la mayoría de las personas que no tienen ninguna responsabilidad en esta crisis. Muchas gracias. Pues ya veis que Paco es un convencido de que se puede y se debe hacer. Yo además soy una convencida de que hay que aprender a contarlo, a comunicarlo, y hay que hacerlo con trabajo, con esfuerzo, pero también con sinceridad y con claridad. Es decir, no basta con hacer las cosas, sino que hay que saber contarlas y los demás tienen que saber que las estamos haciendo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis pensar alguna pregunta mientras os...? Sí, tenemos una pregunta allí, porque si no os voy a enseñar una cosa que me parece divertida después, ¿sabes? ¿Se nos ha desconectado el ordenador? ¿Apagó? Sí. No sé cómo llega. Aquí está. Bien, yo le quería preguntar a Paco, ahora que estamos con este debate un poco del modelo energético en España, siempre se pone sobre la mesa el coste energético de las energías renovables frente a las energías, digámosle, tradicionales del petróleo, nuclear y demás. ¿Entrarían las energías renovables en ese nuevo modelo económico, donde no solo es economía, sino también es bienestar, y donde además en España somos una potencia mundial y parece que el nuevo gobierno no está muy por la labor de apostar por ello? No sé qué opinas. Es no solamente, no, claro que no están por la labor. El modelo económico actual hace que se considera que las inversiones que una empresa ha hecho, cualquier sector, hay que recuperarlas multiplicadas por 1000. Entonces, todo lo que está en torno al petróleo, hoy en día, por ejemplo, pues es no solamente el petróleo, son los motores de los coches, son un montón de cosas donde las empresas que fabrican eso, pues no les interesa que haya cosas alternativas. Empiezan a trabajar sobre ellas, algunas, motor eléctrico, no sé qué, pero estamos en un tema muy incipiente. Normalmente los intereses creados es lo que han hecho. Daros cuenta que aquí en España íbamos como una moto en los temas de energía fotovoltaica y eólica. Es verdad que con subvenciones del gobierno en un inicio, pero yo creo que es algo que es normal en la medida en que podemos ocuparnos mucho mejor del medio ambiente, y de golpe y porrazo ha habido una vuelta de tortilla total. Entonces, ¿por qué? Pues por la presión de lo que el tema, por ejemplo, eléctrico en España, no sé si habéis escuchado, la deuda enorme que tenemos con las compañías eléctricas, que siguen haciendo beneficios todos los años. Dices, esto como... Bueno, pues eso es el hecho de que gobiernos desde Felipe González
en temas electorales, cuando llegaba, había que subir la luz y el gobierno decía no me subáis la luz, que esto va a tener un impacto, yo lo anoto como deuda, ya os pagaremos. Y esto se ha ido incrementando y llegamos ya a valores verdaderamente impresionantes de 26.000 millones de euros que le debemos a las eléctricas. Compañías, vuelvo a repetir, que no creo hasta ahora que haya habido últimamente pérdidas en esas compañías. Entonces, es un entramado, una vez más, del modelo económico actual, vuelvo a repetir, donde las empresas que invierten tienen unos factores de recuperación de esas inversiones multiplicado. Está ocurriendo actualmente con las empresas telefónicas. Os puedo decir que la infraestructura de Telefónica, de Vodafone, de todas las compañías, está ya archipagada. Podríamos hoy tener comunicaciones más baratas. Además, se está hablando en Europa de bajar las tarifas porque es que ya han recuperado toda la infraestructura de una forma extraordinaria. Luego, efectivamente, en el modelo del bien común hay un apartado muy importante para empujar el verdadero desarrollo de las energías limpias. Os puedo dar un ejemplo. Un escuchante del programa, Domingo Guinea, que trabaja en el CSIC, para daros un ejemplo de la presión que hay de las empresas que no quieren que esto vaya muy deprisa. Bueno, pues tiene una casa en Madrid, demostrable, donde con capas de zinc debajo de las tejas calienta agua para la casa sin ningún problema y hasta produce electricidad suplementaria. Ha intentado ir a las empresas y decir, vamos a desarrollar esto. El coste, os podéis imaginar, las placas de zinc no valen casi nada al lado de las placas solares. Ahí está el tema aparcado, nadie se quiere interesar. El tema, al revés, quieren destruir la casa y decir que eso no vale para nada, porque es muy difícil, por no sé qué, no sé cuántos. En fin, esto en la vida lo ha habido en muchas ocasiones. Perdonad que haya sido tan largo. Estaba pensando en lo de los beneficios de ciertas empresas y en lo impotentes que nos sentimos a veces ante algunos desmanes que no entendemos. Cuando nos enteramos de que Telefónica paga el dineral que paga a determinados trabajadores, bueno, es un decir, y después nos aprieta a nosotros con las tarifas, con no sé qué, nos regalan móviles. Hombre, es que es un escandalazo. Y piensas, ¿y qué puedo hacer yo para evitar eso? Desde Düsseldorf, Pepa. Calla. Si nos llaman de Düsseldorf. Pero date cuenta que tú dices a nivel de empresa privada, pero rápidamente, tenía un esquema ahí, pero no lo voy a poner porque lo vais a entender. Por ejemplo, en Europa, el dinero que tiene el Banco Central Europeo es un dinero público que aportan dos países. Actualmente quien aporta más es Alemania. Nosotros aportamos el 12,1%, es decir, sobre 100 euros que van al Banco Central Europeo, 12 euros con 10 céntimos los aporta España. 40 y tanto por ciento Alemania, de ahí la influencia de la señora Merkel, luego viene Francia detrás con 20 y tantos, y bueno, Italia y luego los demás países. Bien, dinero público, que se presta a bancos privados al 0,75%. Y los bancos privados compran deuda pública española al 7%, con dinero que no es de ellos, no es dinero privado, es dinero público, nuestro. Es decir, España mete dinero en el Banco Central Europeo y luego le paga del dinero que nosotros hemos prestado, una parte, le paga a los bancos un diferencial suplementario. Luego, tú me dirás. No, es que... A partir de ahí. Cuidado, sabiendo además que con la crisis, al inicio, y bueno, todavía lo sabemos, además España ha tenido que ayudar directamente a los bancos. Esta vez sin pasar el famoso FROB, el Fondo de Reorganización Organizada Bancaria, aunque parece ser que no hay suficiente y tenemos que ir a pedir más dinero a Europa, ¿no? Pero quiero decir, este circuito del dinero público es algo que, por ejemplo, es necesario conocer. Lo que acabo de describir no es una opinión, es un hecho, es así como funciona. Y lo mismo ocurre con el Fondo Monetario Internacional. El dinero del Fondo Monetario Internacional es dinero público, aportado esta vez por todos los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional. Y en ese fondo, quien aporta más dinero es Estados Unidos. Sí, tenemos una pregunta allí. A ver. ¿No funciona? Sí, ahora, yo creo que sí. Una preguntilla. Ustedes hablan de un modelo económico alternativo.
Pero la pregunta que me hago es, si estamos jugando al póker con más gente en la mesa, ¿cómo nos vamos a poner a jugar al mus si hay unas reglas establecidas? Hablan de, pues eso, de la Universidad de Chicago, de incluso pues, de las propias universidades, que incluso se instaura un pensamiento económico como dentro de Europa, dentro del Fondo Monetario Internacional, dentro de todo lo que nos hemos metido, de repente vamos a, aunque sea desde abajo, pero a cambiar las reglas del juego. O sea, eso no se va a puntuar positivamente con nuestros socios europeos, etcétera. ¿Cómo se puede cambiar las cosas cuando es desde abajo y no desde arriba, que es un modelo económico que se tiene que... Bien, el de repente es, digamos que las cosas no se cambian, sobre todo un modelo económico. Voy a responder... Puedes intentar convencer al resto de jugadores de que el mus es mucho más divertido, pero te va a costar, claro. Está claro que esto no va a ser dado. Y además, cuidado, que este modelo que ya está avanzando bastante en Austria y en Alemania, en el norte de Italia, y que empieza es incipiente en España, por el momento no es una idea, no está mal, pero cuando empieza a hacer cosquillas, que va a empezar, el modelo actual, que también es propietario de la mayoría de los medios de comunicación, va a empezar a dar leña y a intentar desprestigiarlo. Pero voy a responder a tu pregunta por otra. ¿Cómo hizo Rosa Parks para hacer que en un estatus social de Estados Unidos, donde todo el mundo aceptaba que los negros no podían estar en un autobús y ocupar una plaza de blanco, cómo hizo para cambiar eso? De repente no. ¿Cómo hizo Mandela en África del Sur? ¿Cómo la esclavitud que en una sociedad estadounidense hemos visto, y bueno, que la historia era algo establecido que no se podía cambiar? Todo se puede cambiar. Lo único que necesitamos es creer que se puede cambiar, no creer que somos los campeones del mundo de nada, pero si estamos convencidos de algo es defenderlo, difundirlo, y al cabo de cierto tiempo, no de repente, yo sí sé y estoy convencido que cambiará. Por eso decía antes que quizá, seguramente no seré yo, pero quizá mis hijos y mis nietos sí podrán vivir en un modelo económico diferente. Tenemos muchas preguntas. Sí, 1, 2 y 3. A ver. Bueno, si no, así, a grito pelado. Yo quería preguntaros, a ver cómo en un trabajo, sobre todo tú y Paco, dentro del capitalismo, por ejemplo, si tú fuiste vicepresidente de la Bolsa de París, y nosotros que somos estudiantes de publicidad y estamos tan dentro de este sistema, ¿cómo se puede ser ético y a la vez vivir con esa controversia dentro de nuestra profesión? Bien, mira, yo dejé la bolsa precisamente por la evolución que la bolsa tuvo a partir del momento en que los bancos se apoderaron de ellas. Las bolsas, hasta el año 1990, estaban dirigidas por lo que se llamaban los agentes de cambio de bolsa, que tenían un estatuto para público. Y la bolsa, no hay que tener miedo, somos todos inversores. La bolsa es poner en contacto directo a quien necesita dinero, generalmente un empresario, una financiación, con quien lo tiene. Esa es la idea de los hermanos Van der Borse, cuando en 1460 crearon la primera bolsa en Amberes. Tan simple como eso. Hay experiencias actualmente, bueno, actualmente han empezado hace 7 años, en Quebec, en Montreal, que se llama Love Money, dinero afectivo, donde en barrios donde iban a cerrar tiendas, panaderías, el panadero empezó a decir a sus clientes: tengo que renovar la máquina, he ido a pedir un préstamo y el banco no me lo da. Si tú me puedes prestar $100, el otro 50, tal, no sé qué, reunió $180.000 e hizo a sus vecinos socio de la empresa. En realidad, ese es el sistema, yo te diría, bursátil de base. Actualmente las bolsas es el casino, bueno, más que el casino, es cualquier cosa. A partir del momento donde los bancos se deshicieron de los agentes de cambio y bolsa, como los bancos se deshicieron de las cajas de ahorros en Alemania, en Francia, en Italia y ahora en España. Las obras sociales, dentro de poco, será una palabra preciosa, muy bonita.
y se agradece muchísimo que la obra social de aquí intervenga y que dure muchos años, pero me temo que si seguimos así no va a durar mucho. Entonces, es esta ansia, yo diría, de ocupar todo, ¿no?, de las entidades financieras y del modelo. Pero vuelvo a repetir, nos olvidamos de la bolsa, pero del mecanismo bursátil no nos tenemos que olvidar. No nos tenemos que olvidar. Es decir, en la medida en que tenemos unos pequeños ahorros, ver de qué forma podemos utilizarlo para que se pueda crear empresas dentro del modelo del bien común. El modelo del bien común no le da la espalda a eso. Y esto me hace pensar en otra cosa, es que tenemos tendencia a confundir, y es normal, nos educan para que lo confundamos, la existencia de una herramienta con el uso de la herramienta. A ver, si yo pienso en el martillo que tengo en casa, es una herramienta súper útil, que yo pienso que a lo mejor fue una mujer o un hombre quien lo inventó, pero es para clavar clavos, porque si lo clavo con la mano, pues desarrollo la fuerza de mi brazo. Pero con el martillo yo puedo también romper la cabeza de mi vecino. Está la herramienta y está el uso. Luego es una desgracia que la herramienta bolsa, no, bueno, una desgracia como otras muchas, ¿no?, pues haya sido desviada de la razón de ser. Hay otra pregunta allí y otra aquí delante. Bueno, yo quería preguntar si en una empresa, por ejemplo, de una creación nueva, se podría aplicar el modelo del bien común, ya que yo creo que el dinero sería el objetivo principal para poder continuar con esa empresa. ¿Una empresa nueva o una empresa que ya existe? Nueva. ¿Una empresa nueva? Pues es lo que estoy diciendo, se necesita un poquito de dinero, claro que sí, claro, pero una vez más como herramienta. Como herramienta, claro que sí. Cuidado, el modelo de bien común no le da la espalda al dinero, no es necesario. Además, es que de verdad permite el trueque, facilita el trueque. No se trata, muchas veces dicen, no, es que estos del bien común quieren venir a la Edad Media, que cambiamos las aceitunas por el trigo, ni mucho menos, que no. ¿Se puede aplicar a una empresa que no sea con fines sociales? Que no sea con fines sociales. Así, sí. Depende puede ser, digamos, hombre, yo te puedo decir que en la medida en que la empresa crea puestos de trabajo y hace vivir a las familias, ya está respondiendo a fines sociales. Si les paga y les remunera correctamente, o repito, una vez más, ¿ves? Te agradezco tu comentario porque vemos a la empresa muchas veces como si fuese, es el conjunto. Claro que hay fines sociales en toda empresa. Lo que hay que ver es si esa empresa, digamos, está fabricando un producto que hace polvo al medio ambiente. Entonces te diría, no, eso no forma parte del bien común. Gracias. Y Enrique tenía una pregunta también. Gracias. En el modelo que planteáis de bien común, sí, cuando ya tenemos el para qué, como es la sanidad, sí, qué difícil es meter un sistema o una fórmula económica para gestionar ese para qué. En este sentido, porque hay tanto problema, hablan de copagos, hablan de muchas fórmulas, no existe una fórmula más sencilla cuando lo difícil que es el para qué ya lo tienes. Estoy totalmente de acuerdo, pero una vez más es que entramos, yo creo, en lo mismo. Para el modelo económico en el que vivimos, la sanidad es un negocio, no es un servicio. La educación es un negocio, no es un servicio. Es que es así como se ve. Cuando normalmente, lo mínimo, yo cuando leo la Constitución española, porque cuando yo decía que no es nuevo, es que esto del bien común no tiene nada nuevo. En todas las constituciones europeas, en todas, encontraréis una referencia al tema del bien común. En la española, en el preámbulo. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien común de cuantos la integran, tarará, tarará, tarará. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. ¿Qué significa eso? Asegurar la salud, la educación y vivir en algún lado y comer. Pues eso es lo básico que tenemos. Pero es que el modelo económico que nos hemos dotado, porque al final nosotros formamos parte del mismo, a mí me han educado en ese modelo y lo he defendido durante cierto tiempo sin darme cuenta, por educación, yo diría, por la educación recibida.
Pero fíjate, estaba pensando que la educación recibida, a mí me inculcaron unos principios básicos que a todas luces hemos estado rompiendo. Principios básicos relacionados con la sensatez y con el sentido común. Por ejemplo, no gastes más de lo que tengas. Eso me lo decían mis padres continuamente. O uno no se puede endeudar por encima de lo que pueda asumir. Entonces, esos principios de sensatez, de cosa lógica, nuestro sistema económico se los ha saltado por a la torera. A medida que hemos considerado que la sociedad avanzada, con el tema de la globalización, lo que ha hecho el sistema financiero, lo estamos viendo, es ocupar todo. Y entonces, y hacer desaparecer esos principios poco a poco. Hemos visto los años aquí donde todo el mundo se compraba casas, iban al banco. Bueno, para mí la primera responsabilidad del que pide un préstamo y el que lo presta, la responsabilidad mayor es el que lo presta, no el que lo pide, porque todo el mundo puede pedir muchas cosas. Vayamos ahora a pedir préstamos a ver si nos los dan. Y entonces, bien, pero es que nos han acostumbrado. A mí, ¿qué quieres que te diga? Mis padres, desgraciadamente, a mí no... Yo veía en mi casa que mi madre hacía lo que tú dices, pero a mí mi padre y mi madre me decían el mejor salario del mundo. Y si puedes tener 2 veces más el año de después, mejor. Y cómprate el coche más lujoso. Si hay un coche más... A mí, una familia humilde me ha criado así, porque para ellos era el éxito. Su hijo era así y era el éxito de su vida, el tener al hijo con la mejor casa, el mejor chalet y el mejor avión posible si pudiese tener un avión privado. A mí, con esos conceptos me han criado. Pero bueno, que sepas que desgraciadamente, y lo vemos en todos los aspectos, tú date cuenta, las cajas de ahorros. El tema de la obra social es que, bueno, no sé si recordáis, hasta hace no mucho tiempo las cajas de ahorros se llamaban y Monte de Piedad. Monte de Piedad. Sí. Era revertir a la sociedad una parte de los beneficios después de haber pagado los gastos de infraestructura. Pero es que es normal, porque ¿cómo esas cajas de ahorros o esos bancos hacen beneficios? ¿Con qué dinero? ¿Con un dinero que viene del planeta Marte? No, con el dinero de los clientes. Y está bien, a mí yo no tengo nada en contra, pero no está mal que una parte se revierta a la sociedad. De ahí las obras sociales. ¿Y qué pasa? Pues en cuanto los bancos se ponen encima, se ha terminado. Hacen del ahorro una vez más el negocio, que yo no estoy en contra que se haga negocio, vuelvo a repetir, pero yo creo que sí, una parte es justo que se devuelva a la sociedad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Tenemos allí una y ya va a ser la última, porque si no, os quiero enseñar una cosita y después Agustín nos va a reñir. Sí, ahí viene el micro. Gracias. Muy rápidamente, yo soy bastante más pesimista que vosotros, porque creo que yo también soy pesimista, ¿eh? El optimista es Paco. Bueno, pues entonces mucho más. Yo lo que veo, lo que percibo es que llevamos 5 años de crisis, más o menos, 4 y pico, y veo que todavía estamos en la fase de hay que, pero habiendo identificado ya muchos de los problemas, que además los has comentado muy bien, yo no veo que nadie haga nada por cambiar nada. Y ni por quitarle un poco de poder a los bancos, ni porque lo ganen los gobiernos. Entonces, como decía el chico que hablaba antes de las cartas, yo no sé hasta qué punto realmente esto va a cambiar y no es cíclico y dentro de 5 años nos habremos olvidado de esto porque nos centramos mucho en la teoría y nadie se va a molestar en cambiar la práctica cuando el enemigo es tan sumamente poderoso como para mí principalmente son los bancos más que los políticos, ¿no? Entonces, yo quería saber también qué pensáis de eso y de la dificultad realmente de este cambio, ¿no? Porque es verdad que está muy bien, lo de que hay poco a poco y demás, pero con 5 años de crisis yo no sé hasta qué punto hemos aprendido algo todavía. Yo estoy muy de acuerdo, Paco, lo siento. No, Pepa, que lo sé. Y yo discrepo en el sentido de que volvamos otra vez a mirar los cambios que ha habido a nivel de la historia. Los cambios no se hacen de un día para otro, tienen su tiempo. Y cuando tú dices, y con razón, que tú no ves que nada esté cambiando, pues es verdad. ¿Y qué? Yo estoy viendo que hay muchas cosas que están cambiando. Yo estoy viendo que hay empresas que algo que se anunció aquí, en la radio lo anunciamos la primera vez, pues me parece que fue justo alrededor de diciembre del año pasado, cuando hablamos por primera vez del bien común, y resulta que se han creado en España prácticamente en todas las provincias españolas grupos de trabajo con empresarios que dicen, oye, pues voy a ver qué pasa, y están trabajando en ello. Es incipiente. Las 870 empresas que actualmente ya están aplicando el bien común, empresas pequeñitas,
bueno, ayuntamientos que empiezan a interesarse en saber de qué forma pueden ayudar a esas empresas, por ejemplo, dándoles prioridad en el hecho de que haya subvenciones, por ejemplo, pues se le va a dar subvenciones a las empresas, primero, que aplican el modelo del bien común. Esto va así. Y entonces, esperar, y yo creo que es el error que cometemos, yo el primero, lo he cometido durante mucho tiempo, es que esperar a un modelo súper bien hecho que de golpe y porrazo haga que los bancos trabajen de otra forma, los gobiernos funcionen de otra forma. Eso claro que no es así como funciona la historia. No es así. Hay que esperar y cuidado, algo más importante, no por eso nos tenemos que quedar así. Por eso el proverbio africano. Hay que hacer cosas, aunque seamos pequeños. Yo estoy contigo, como la viñeta de Hermano Lobo que comentábamos ayer, de hace tantos años. Sí. Una viñeta en la que uno está ya en el fondo del mar y dice, bueno, ya hemos tocado fondo, ahora hay que empezar a cavar. O sea, claro, al final no sabes dónde está el fondo. Es decir, lo peor es no saber en qué consiste lo peor. Ahí está. La historia se repite. Luego, yo lo que tú me dices, en muchísimos sitios lo encuentro, yo digo, oye, haz en tu entorno lo que puedas. Haz lo que puedas si crees en algo. Empieza. Y no te nibules por el hecho de que efectivamente tu entorno más amplio, pues de Bruselas, de no sé dónde, del FMI, pues nos machacan o no sé qué. Intenta en tu entorno próximo, intenta con tu familia, intenta con tus hijos cambiar ya el comportamiento que cada uno de nosotros tenemos. Y Paco, ya veremos. Era la última, pero parece que hay una chica que tiene interés. Vamos a la última. Venga. Sí, también no quiero ser pesimista, ¿sí? Pero estamos hablando de un modelo que trata de implicar empresas en cambio, pero también hablamos de consumidores y vivimos en una sociedad consumista. Y la crisis también ha formado un nuevo tipo de pobre, ¿cierto? No estamos más hablando de indigentes, de inmigrantes que viven ilegalmente en el país, de personas que no tienen como un medio de vida. Estamos hablando de profesionales, de personas que hasta poco tiempo tendrían un empleo, una vida sí. estable. Entonces, ¿cómo hablar de cambio en un momento de incertidumbre, inclusive en la cuestión política, en los políticos, en la propia economía del país? Pues es lo que hay que hacer, decir que hay otro modelo y decir que ese modelo no se puede implantar en poco tiempo. Lo que sabemos, ¿de qué otra cosa se puede hablar? De las declaraciones del Fondo Monetario Internacional que dicen que vamos a recuperarnos a partir del 2020, porque lo dice la señora Lagarde, o lo que dice el señor Draghi en Europa diciendo que nos arreglemos como podamos. ¿Y qué le decimos a esas personas? Pues las personas, desgraciadamente, lo único que podemos decir es hay cosas que se pueden hacer al mismo tiempo. Pedir a los políticos que yo no adoro al señor François Hollande, pues que los que ganan por encima de 1 millón de euros anuales, daros cuenta en Francia, por encima de 1 millón, impuestos del 75% sobre lo que sobrepasa 1 millón. Empresas que tienen beneficios, todos los beneficios por encima de 5 millones de euros, impuesto especial. Bueno, eso se está haciendo en Francia. Pues escribamos al señor Rajoy, porque hasta que no volvamos otra vez a las urnas, a no ser que salgamos a la calle con escopetas, no va a cambiar nada. Y entonces, de esa forma, pues por lo menos participamos en el hecho de que ya le decimos, tenemos un acto, vamos a decir, de pedir, oye, que puedes recuperar dinero, porque no solamente hay que hacer recortes, sino que se necesita dinero en este sistema, y no veo que otras cosas se puedan hacer. Se están haciendo otras políticas en otros países. Oye, pues vamos a ver de qué. Cuando digo al señor Rajoy, es al ayuntamiento, es a la diputación, es a las personas políticas que tengamos a nuestro alrededor. Hagamos algo, no solamente comentar que no está bien hecho. Perdonad que me aclaro un poquito, pero bueno, no tengo nada en contra vuestra. Oye, después de la cruda realidad, yo quería acabar me gustaría acabar, son 2 minutos solo, pero es un ejemplo de creatividad, esa que hemos mencionado, ¿no? Y en la que confiamos tanto, de la que nos fiamos tanto. En la radio todo está inventado, pero curiosamente siempre se puede crear. Nosotros tenemos a un genio en el programa, se llama Juan Carlos Ortega, es un
chavalín, yo le llamo Juan Carlitos porque es un chavalín, tiene 40 años, pero sigue siendo un chavalín, que tiene una curiosa virtud y es crear personajes, crear cuentos que parecen de la radio de otra época, pero siempre con mensajes muy actuales. Hace un par de temporadas teníamos un personaje en el programa que se llama Rosaura, se llamaba Rosaura, en realidad Rosaura era él. Entonces, yo os voy a enseñar cómo hacíamos para trabajar. Él nos mandaba el guión, ya veis que hay letra, aunque no la veáis de muy lejos, pero letra en negrita y letra sin negrita, vamos, letra normal. Entonces, la letra negrita era lo que yo tenía que leer. Y la letra normal es la que está grabada, con lo cual esto es una grabación, significa que si yo me callo pierde el sentido. Bueno, Rosaura era un personaje femenino inventado, una especie de mujer desesperada que se enamoraba de todos los colaboradores del programa, era una mujer desatada en lo que a su vida sexual se refiere. Entonces aprovechó la primera estancia el año pasado de Íñigo en el Festival de Eurovisión, de José María Íñigo, y nos contó que se había ido con Íñigo a Eurovisión. Y a través de esta mini grabación, ya os digo, de escasamente 2 minutos, nos cuenta un poco lo que hacía en Eurovisión. Y os lo voy a mostrar para que veáis que la creatividad también sigue funcionando en la radio. Bueno, yo le decía algo así como, Rosaura, buenos días, ¿no? Y ella contestaba. A ver, contestaba como antes estaba contestando. Buenos días desde Düsseldorf, Pepa. ¿Estuvo anoche en el Düsseldorf Arena viendo el festival, Rosaura? Sí, está lento Pepa, esto, ¿eh? Sí. Allí estuve y fue fantástico. Disfruté como una niña y además, como iba con José María Íñigo, todo fueron facilidades y atenciones. Pues qué bien, cuánto me alegro, ¿no? Me presentaron a todos los cantantes de todos los países y fue de verdad estupendo. ¡Qué maravilla, Rosaura! ¡Qué suerte tuvo usted! ¡Qué envidia! Sí, y qué maravillosos eran los cantantes y los músicos. Con algunos disfruté más que con otros, pero en general, Pepa, todos tenían un buen nivel erótico, todos supieron darme placer, o sea que ninguna queja. Pero, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué intenta decirme, Rosaura? Pues nada, que todos los cantantes y músicos de todos los países que participaron en el festival tenían un buen nivel erótico, aproximadamente un 90% de ellos me satisfizo, Pepa. Imagino que esto es una broma, Rosaura. No será verdad. No, Pepa, que va a ser una broma. Mira, yo estuve en el Teatro Düsseldorf Arena desde primera hora de la mañana de ayer para ver pues cómo ensayaban los músicos, y mientras ensayaban los representantes de Hungría, pues yo me acostaba con los de Estonia. Mientras ensayaban los de Estonia, yo me acostaba con los de Azerbaiyán. Mientras ensayaban los de Azerbaiyán, yo disfrutaba de los placeres de la carne con los de Serbia. Madre mía, Rosaura, madre mía lo que me está contando. Y así, cuando fueron las 2 de la tarde más o menos, ya había yo mantenido relaciones con casi todos los cantantes de todos los países que participaron en el festival y me quedé muy satisfecha, Pepa, la verdad. Es que no me extraña, Rosaura, participaron 25 países, 25 países. Sí, 25 países, y algunos países tenían 4 o 5 miembros en el conjunto musical, o sea que si multiplicas
Verás que fue una mañana muy animadita. Pero Íñigo, ¿qué decía de todo esto? ¿Cómo se lo tomó Íñigo? No, Íñigo no supo nada. Él estaba preparando las retransmisiones, muy profesional, muy suyo, muy concentrado y no se enteró de nada. Bueno, eso es verdad, es que Íñigo es muy profesional, es el mejor, sin duda alguna, vamos. Por supuesto. Y si me permites, Pepa, para terminar, me gustaría votar a los cantantes del festival y dándoles puntos. ¿Te parece? Bueno, ya, pero eso ya se hizo anoche, Rosaura. ¿Cómo va usted a votar ahora? Ya, pero yo quiero votarles en el terreno erótico, en función del placer que me dieron. Pero, madre mía, Rosaura, yo ya no puedo más, ¿eh? Azerbaiyán, 7 points. Bosnia-Herzegovina, 10 points. Ay, por favor. Moldavia, 0 points. Fueron los peores, Moldavia. Me satisfacieron en el terreno de la carne, pero fueron poco cariñosos al terminar. Ucrania, 9 points. España no voto porque a Lucía Pérez la respeté al ser española. En resumen, Pepa, un festival con un muy buen nivel. Mire, Rosaura, lo vamos a dejar aquí, porque usted me vuelve loca, francamente. Perfecto. Yo ahora me voy al aeropuerto, que regreso a España esta tarde, y a ver si con un poco de suerte me lío con el piloto, que mi cuerpo vuelve a despertar. Adiós, buenos días. Adiós, adiós. Bueno, pues ya veis cómo es la cosa, ¿no? Estaba a una velocidad inferior a la normal. Es más rápido, pero quiero decir con eso que fijaos cómo se puede crear, cómo se puede innovar al final con una grabación de 2 minutos en la radio, ¿no? Ese es el mensaje positivo dentro de mi pesimismo natural, pero ese es el mensaje positivo. Hay que intentarlo y hay que contarlo. Muchísimas gracias. Gracias.